Bueno, la idea de la conferencia es pensar el lenguaje, ¿no? Repensar la relación entre la palabra y el lenguaje. Claro, lo interesante del caso es que uno tiene a la mano el lenguaje todo el tiempo, o mejor dicho, cree tener a la mano el lenguaje todo el tiempo, y como es algo tan cotidiano, etcétera, etcétera, parece algo transparente, parece algo absolutamente obvio, y como de ser tan obvio, no nos planteamos cuestionamientos, y bueno, queda así como una cosa medio colgada, ¿no? Entonces, lo que me interesa plantear es cómo desde la poesía de este poeta argentino, del que voy a hablar un poquito más en un ratito, Roberto Juarros, podemos repensar preguntas como ¿qué es la palabra?, ¿qué es el lenguaje?, ¿qué significa hablar?, ¿qué es el ser humano respecto de la palabra y el lenguaje?, ¿no? Y partamos por lo siguiente, ¿no? Usualmente cuando uno piensa en el lenguaje, está obviamente esta definición, entre comillas, acerca de que el lenguaje es un medio de comunicación, ¿no? Es decir, usualmente se coloca al lenguaje del lado de lo común, ¿no? Digamos, más bien me parece que, digamos, eso que llamamos el lenguaje, a falta de mejor palabra, estaría más del lado de lo, entre comillas, incomún, antes que de lo común, ¿no? O en todo caso en esa especie de borde, en esa frontera entre lo común y lo incomún, ¿no? Hay varios, evidentemente, varios poetas, o ha habido varios poetas a lo largo del siglo XX que desde el lenguaje poético han pensado y repensado, imaginado y reimaginado la palabra y el lenguaje, ¿no? Digamos que en buena cuenta la poesía moderna, como lo señala Octavio Paz en dos de sus libros fundamentales, El arco y la lira y Los hijos del limo, la poesía moderna es una poesía que está permanentemente reflexionando acerca de la palabra, acerca del lenguaje y acerca de la palabra poética en particular, ¿no? Y más aún la poesía del siglo XX, ¿no? A partir de toda la experimentación con las vanguardias, donde el lenguaje se pone allí en primera plana. Digamos, la idea es de la poesía moderna del siglo XX, la idea es un poco pensar cuál es la relación tensa, por supuesto, entre el lenguaje y la experiencia, ¿no? Un poco, a mí digamos, hay una figura entre, no sé, geométrica, trigonométrica, que me parece adecuada para pensar la relación entre el lenguaje y la experiencia, que es la de la asíntota, ¿no? ¿Se acuerdan en el plano cartesiano, el eje X, el eje horizontal, el eje Y, el eje vertical, y existe un tipo de curva que parte del eje X, intenta acercarse al eje Y y que permanentemente está, digamos, cada vez lo más infinitamente cerca del eje Y, pero nunca llega a chocarse, ¿no? Es decir, siempre está a punto de chocarse, pero nunca se choca, ¿no? Podríamos decir de pronto que eso que llamamos el lenguaje es justamente esa curva asíntota, y la experiencia sería esa coordenada del plano cartesiano, ¿no? Siempre a punto de toparse, pero nunca se topa, ¿no? Es decir, en ese sentido, digamos, desde el lenguaje, en esa aproximación a la heterogeneidad de lo real, hay un intento siempre, digamos, medio frustrado, medio fracasado, si ustedes quieren, de tratar de aprehender, de asir, de abrazar lo real, si es que existe algo así, definitivamente, como lo real, ¿no? Roberto Juarros es uno de esos poetas de América Latina que junto, no sé, como con Octavio Paz, a lo largo del siglo XX trató de pensar lo capital de la palabra poética para la existencia humana. Algunos de ustedes conocen a Roberto Juarros, probablemente otros de ustedes no. No voy a dar tantos datos sobre Juarros porque la verdad es que la verdadera biografía de un poeta es su obra, pero igual algunos datos específicos como para orientarse, ¿no? Él nace en Argentina en 1925, muere en 1995.
Bueno, nace y muere, punto, ya es lo más importante. Mentira. Y él comienza a publicar poesía, digamos, de manera relativamente tardía, ¿no? No es de esos poetas así tipo Rimbaud, que adolescente comienza a publicar y ya se afana, o tipo Javier Heró, donde ya hay una suerte de ansiedad por publicar, ¿no? No, o sea, Juarros publica su primer libro de poesía entre los 30 y 35 años. Bueno, en 1958, eso quiere decir que es, ay, no sé, 33 años, ¿sí? 1958 menos 1925 es 33 años, ¿no? Y prácticamente toda la obra poética de Roberto Juarros, los 14 libros de poesía que publica en vida y los 2 libros póstumos, esos 16 poemarios tienen un solo título, ¿no? Poesía vertical. Esa tradición de colocarle a toda la obra poética un solo título es una tradición que viene especialmente de Whitman, ¿no? Whitman a lo largo de toda su vida escribió un solo libro, básicamente, Hojas de hierba, y ese modelo de colocarle a toda la obra poética un solo título es el que acoge Roberto Juarros, ¿no? La primera poesía vertical, simplemente titulada Poesía vertical, la publica en 1958. La última, digamos, en vida, la 14ª, el último año de su, digamos, el año de su muerte, y como les dije, en la década de los 90, a finales, se publican los otros 2 volúmenes, ¿no? Juarros es un poeta argentino que en los últimos años, en las últimas 2 décadas, ha sido releído desde diferentes flancos de los estudios literarios, de los estudios culturales, del pensamiento filosófico en general, porque se emparenta mucho con lo que dentro de las humanidades y las ciencias sociales de las últimas décadas se llama el giro lingüístico, ¿no? Es decir, digamos, a partir del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure de 1917, comienza a haber una conciencia de que eso que llamamos el mundo, o la realidad, o como prefiramos denominarlo, es una suerte de construcción sociosimbólica e histórica basado en la lengua o basado en el lenguaje, ¿no? En el siglo XX hubo una multitud de pensadores, de pensadoras en esa línea, ¿no? Y especialmente en las últimas décadas, es decir, en las décadas desde 1960 hasta la década de 1990 del siglo XX, comenzaron a circular muchos más pensadores, donde trataron de plantear la relación entre el lenguaje y el sujeto, ¿no? Es decir, estas 2 nociones, lenguaje y sujeto, resulta siendo clave en general para la teoría cultural, para la teoría social, para la teoría política contemporánea, y Juarros justamente es uno de esos autores clave que nos permite repensar mejor la relación entre sujeto y lenguaje, ¿no? Y claro, justamente el tema de qué es el sujeto, cómo devenimos sujeto, es un tema que, repito, en las humanidades y en las ciencias sociales está a la orden del día, precisamente porque digamos que la teoría cultural, social, política, psicoanalítica, literaria de finales del siglo XX comenzó a plantear una cuestión, digamos, una idea fundamental, ¿no? Aquella según la cual no existen, digamos, de manera taxativa, evidente, dada, fácticamente, no existen esencias, ¿no? Es decir, no existen sustancias inmutables que definan al ser humano de manera transhistórica, que vinieran de la naturaleza o que vinieran de Dios, vinieran de donde vinieran, o que vinieran, no sé, de los astros, ¿no?
En fin, uno puede pensar en diferentes formas de concebir las sustancias o las esencias, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con lo que se ha dado en llamar la crítica al esencialismo, ¿no? Es decir, durante buena parte de la historia, del pensamiento y la literatura en Occidente, se concebía precisamente, se tenía una visión sobre el sujeto, sobre el mundo, una visión esencialista, ¿no? Entonces, esta serie de corrientes de pensamiento que estoy señalando de finales del siglo XX, varias de esas denominadas post-estructuralismo, ¿no? O más bien deberíamos decirlo en plural, ¿no? Post-estructuralismos, trataron de repensar el sujeto, el lenguaje y lo real, ¿no? Desde puntos de vista no esencialistas, ¿no? Digamos, de críticas radicales al esencialismo. Inclusive desde la década de 1970 se comenzó a poner en boga, y todavía ese término está así súper en boga en las humanidades y en las ciencias sociales, la idea de que la realidad es una construcción social o una construcción sociohistórica, ¿no? Inclusive cuando pensamos o se piensa en el momento presente en el mundo académico, las identidades de género, por ejemplo, se suele señalar que las identidades de género son construcciones sociales, ¿no? Obviamente, digamos, el pensamiento conservador dice, no, pero no es posible, ¿no? Que las identidades sexuales o las identidades de género sean construcciones sociales, tienen que ser esencias, ¿no? Bueno, en fin, hay todo un debate. Pero se ha hecho casi que moneda común en el pensamiento contemporáneo esta imagen de la construcción, ¿no? Los seres humanos somos construcciones sociales, la realidad, el mundo, se trataría de construcciones sociales, simbólicas, políticas, digamos, de carácter histórico, ¿no? En un rato, si bien es cierto, esa crítica al esencialismo me parece válida en buena cuenta. No obstante, en un rato, cuando veamos algunos poemas de Juarros, señalaré que la visión construccionista de la realidad es insuficiente, ¿no? Es decir, si bien es cierto, es, digamos, epistemológicamente adecuado plantear críticas lo más tenaces posibles a toda forma de esencialismo, el punto es que simplemente señalar la realidad es una construcción social, así como una suerte de dogma o de mantra, supondría evidentemente caer también en otro tipo de esencialismo, ¿no? Me parece que Juarros, como los mejores pensadores, así como los mejores pensadores postestructuralistas de finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, Juarros no es un poeta, digamos, construccionista. O sea, si bien es cierto, la poesía de Juarros nos permite plantear una crítica al esencialismo para pensar el sujeto, el lenguaje y lo real. No obstante, no podríamos decir que Juarros es un mero construccionista. Voy a plantear que Juarros, voy a plantear un término raro, ¿no? Pero que se está comenzando a poner en boga, como todo, ¿no? Juarros es un poeta post-construccionista, ¿no? O para decir un poco más así, medio sarcásticamente, es un poeta postmoderno, ¿no? Es decir, la idea de la realidad como una construcción social es una idea que tiene que ver con el pensamiento postmoderno a finales del siglo XX, pero digamos que el pensamiento postmoderno ya es del ayer, ¿no? Estamos en el año 2019, el debate sobre posmodernidad fue un debate de la década de 1980-1990, y tuvo, digamos, la posmodernidad tuvo sus críticas al esencialismo, pero habría que ir más allá. Entonces, digamos que lo que me interesa es repensar esta relación, les repito, entre el sujeto, lo real y el lenguaje, ¿no? Para eso vamos a partir de algunos poemas de Juarros. Bueno, vamos a trabajar inicialmente 3 poemas de Juarros, ¿no? Un poco la idea es que estas
algunas de las ideas correspondientes a los debates teóricos contemporáneos sobre sujeto, lenguaje y lo real, que están, en fin, a la orden del día. Algunas de esas ideas no las vamos a trabajar de modo así directamente abstracto, teórico, sino las vamos a trabajar sobre la base de una close reading de algunos de estos poemas de Juarros. He puesto acá en este PDF es una multitud de poemas de Juarros, pero conociéndome, no creo que trabajemos ni la tercera parte, ¿no? Con tal que trabajemos tres, creo que nos podemos dar por servidos, ¿no? El poema con el que vamos a comenzar es un poema de la séptima poesía vertical, ¿no? Además de este poema que vamos a leer, extraje el título de la conferencia, ¿no? La palabra con y contra el lenguaje, ¿no? Además que es un poema que a mí me gusta mucho por muchas razones, pero en particular porque es un poema que se lo he leído a mis hijos, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que los niños así pequeñines, 6 y 4 años que tienen mis hijos, son así el público adecuado para leer a Juarros, ¿no? Uno dice, ¿a qué edad habría que comenzar a leer a Juarros? En la niñez. Cuanto más temprana, mejor, ¿no? Entonces, uno puede decir, no, pero ¿qué comprende un niño más que un adulto? ¿No? Leamos entonces. Giancarlo, te voy a pedir que me ayudes leyendo ese poema. Séptima poesía vertical. Toda palabra llama a otra palabra. Toda palabra es un imán verbal, un polo de atracción variable que inaugura siempre nuevas constelaciones. Una palabra es todo el lenguaje, pero es también la fundación de todas las transgresiones del lenguaje, la base donde se afirma siempre un antilenguaje. Una palabra es todavía el hombre. Dos palabras son ya el abismo. Una palabra puede abrir una puerta, dos palabras la borran. Gracias, Giancarlo, ¿no? Bueno, la verdad es que después de leer un poema así, uno necesita estar medio recuperándose, ¿no? Porque uno entra en shock, ¿no? Así como cuando uno ve una película de David Lynch, ¿no? Necesita un poco de serenidad, ¿no? Hay allí digamos, en este poema hay una oposición entre la idea de palabra y la idea de lenguaje, ¿no? Que claro, usualmente el concepto de lenguaje solemos relacionarlo con el concepto de sistema, ¿no? Con el concepto de estructura. Como si fuese una suerte de totalidad, entre comillas, bien articulada, y las partes de esa totalidad serían las palabras, ¿no? O sea, habría una relación más o menos como entre parte y todo, ¿no? La parte de las palabras, o las partes de las palabras, y el todo el lenguaje, ¿no? Pero claro, como por ahí ya lo saben los matemáticos, la totalidad nunca es mayor que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, digamos, se juega con varios conceptos en este poema, ¿no? El del lenguaje, el de antilenguaje, el de palabra. Claro, si es que el poema plantea el concepto de lenguaje y luego el concepto de antilenguaje, y el concepto de antilenguaje como una transgresión, eso quiere decir que el concepto de lenguaje está del lado de la ley y el concepto del antilenguaje evidentemente está del lado de la transgresión. Entonces uno podría preguntarse a partir de ese poema, digamos, ¿cuál es el lugar del lenguaje? El lenguaje es el lugar de la ley, ¿no? Pero claro, no la ley en el sentido jurídico, evidentemente, sino en un sentido sociosimbólico mucho más amplio, ¿no? Y claro, y la ley siempre está del lado del otro, ¿no? Digamos, la ley no está del lado del yo, ¿no? La ley está de ese otro lado. Y claro, siguiendo un poco por ahí, las ideas de varios pensadores, no solamente del postestructuralismo francés de finales del siglo XX, sino varios filósofos, tanto británicos como alemanes de mediados del siglo XX, dentro del marco de la filosofía analítica, ¿no? Bueno, el lenguaje es una institución, ¿no? El lenguaje es una institución y como toda institución produce una serie de reglas, ¿no? Una serie de reglas
¿Y qué es lo que hacen esas reglas dentro de esa articulación institucional que es el lenguaje, ¿no? Me parece que el autor, que en buena cuenta define bien esa articulación institucional que es el lenguaje, es Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault, en este libro del... no me acuerdo el año, creo que es 1968, 69, en este libro titulado La arqueología del saber, ¿no? Y Foucault dice que él utiliza otro término, que es el término de discurso, pero me parece que el término Foucaultiano de discurso es un término que se puede asemejar al del lenguaje de Juarros en este poema, ¿no? Entonces, el lenguaje o discurso, en este caso vamos a tomarlos como equivalentes, dice Foucault, el lenguaje supone siempre una regularidad en la dispersión, ¿no? Una regularidad en la dispersión. En la dispersión de enunciados, no en la dispersión de cosas, ¿no? En la dispersión de enunciados, ¿no? Hay que aclarar eso porque, claro, entre las palabras y las cosas, ahí hago referencia a otro libro de Foucault, en ese caso el año 66, titulado Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Entre las palabras y las cosas hay una brecha, hay una hiancia, ¿no? Hay un abismo que, en fin, insalvable, ¿no? José Watanabe decía que la palabra pistola no dispara, ¿no? Justamente para señalar que obviamente las palabras no reflejan la realidad, no calcan la realidad, ¿no? Pero volviendo a la idea de Foucault en la arqueología del saber, acerca de que las palabras, el lenguaje o el discurso supone una regularidad en la dispersión, ¿no? En la dispersión, repito, de enunciados. Entonces, claro, una regularidad supone justamente la producción y la reproducción de cierto tipo de reglas para disponer, para ordenar una serie de enunciados que no están vinculados entre sí, que no están articulados entre sí, ¿no? Es decir, allí donde habría una multitud de enunciados que no tienen mayor relación entre sí, lo que hace el lenguaje es, digamos, venir y decir algo así como, bueno, tengan relación entre sí, relaciónense, vincúlense, ¿no? Articúlense. Es decir, esa ley que es el lenguaje, digamos, lo que, entre comillas, manda es precisamente la articulación de enunciados, allí donde esos enunciados, entre comillas, no tendrían por qué haberse articulado entre sí, ¿no? Entonces hay un mandato que proviene del lenguaje, ¿no? Para crear justamente un adentro y un afuera, ¿no? ¿Qué es lo que está dentro de esta articulación de enunciados y qué es lo que está afuera de esta articulación de enunciados, ¿no? ¿Qué es lo que está incluido y qué es lo que está excluido, ¿no? Y claro, obviamente esa articulación de enunciados para producir un adentro y para producir un afuera, o sea, para producir el límite entre el adentro y el afuera, tiene efectos de sentido muy potentes, ¿no? Es decir, todo eso que denominamos el mundo, la realidad, los individuos, las colectividades, etcétera, etcétera, se organizan, el cuerpo también, por supuesto, ¿no? El espacio, el tiempo, qué sé yo. Todo eso, digamos, es organizado, repito, a partir de esa ley de producción de regularidad sobre la base de la dispersión, ¿no? Y claro, hay una tensión, repito, ¿no? Entre lo regular y lo disperso, ¿no? Digamos, de algún modo eso que Juarros denomina como el antilenguaje, como la transgresión de todo lenguaje, estaría vinculado justamente a desarticular, ¿no? Esas regularidades que supone el orden del discurso, que supone el orden discursivo, ¿no? O sea, Foucault, hay otro texto de Foucault, ahí no me acuerdo el año, finales de los 60, ¿no? En realidad es la transcripción de una conferencia que da Foucault en el Collège de France, ¿no? Se titula El orden del discurso. Y justamente lo que señala Foucault es que el orden discursivo, el lenguaje, en Juarros, el orden del discurso, produce también regímenes de verdad. Es decir, produce la inteligibilidad de la realidad de acuerdo con parámetros de qué es lo verdadero y qué es lo falso,
¿no? Es decir, suponemos que algo existe o no existe, que algo es cierto o algo no es cierto, que algo es real o no es real, sobre la base de la inteligibilidad que proporcionan las articulaciones de enunciados proporcionados desde el lenguaje, desde el discurso, ¿no? Y producen esas articulaciones discursivas, lo que dice Foucault, producen efectos de sujeto. Es decir, producen cierto tipo de subjetividades, producen cierto tipo de identidades personales, producen ciertos tipos de identidades sociales, ¿no? Pero, claro, tal como estoy presentando un poco la cosa, podría parecer que hay una suerte de maquinaria, de producción y reproducción del ordenamiento, de la articulación de los enunciados, y claro, uno podría decir, bueno, ¿no? Todo debería tender como a, entre comillas, cierto orden, ¿no? Y sin embargo no es así, ¿no? No es así porque esa dispersión de la que parte esa ley del otro, que es el lenguaje, esa dispersión nunca es subsumida, nunca es absorbida por la ley del otro, que es el lenguaje, ¿no? La ley simbólica nunca se llega plenamente a implantar o implementar o imponer como ley, ¿no? Siempre esa ley del otro, que es el lenguaje, es excedida, ¿no? Para Juarros es excedida desde lo que él denomina la palabra, ¿no? Foucault diría desde la dispersión de denunciados, ¿no? Jacques Lacan, otro pensador que, en fin, conocen acá la mayoría porque hemos conversado también al respecto, lo han visto en otros cursos. Jacques Lacan no utilizaría de pronto el término palabra, sino el término significante, ¿no? Es decir, es el significante, podría haber dicho Lacan, el que desborde, el que excede la lengua, la estructura de la lengua, ¿no? Pero bueno, vamos a complejizar un poquito más el asunto, ¿no? Justamente hay una parte, en la última estrofa de este poema que hemos leído, que señala que una palabra es todavía un ser humano, pero dos palabras son un abismo, ¿no? Esa parte me encanta, además que es así súper lacaniana, ¿no? Tiene que ver con lo que en el pensamiento lacaniano se denomina la lógica del significante, ¿no? Un significante por sí mismo no significa absolutamente nada. Para que pueda un significante ser en sentido estricto un significante, necesita haber dos significantes, ¿no? Y está esta fórmula lacaniana clásica de un significante representa un sujeto ante otro significante, ¿no? O sea, eso de un significante representa al sujeto ante otro significante son las dos palabras de las que habla Juarros, ¿no? O sea, si cuando hay una sola palabra todavía hay un hombre, en cambio cuando hay dos palabras hay un abismo, justamente ahí hay que detenernos un poco más, ¿no? Una palabra significa o es todavía un hombre, o encarna todavía un hombre, en fin, como quieren decirlo, ¿no? Y pongamos a pensar en el término hombre, ¿no? Ese término hombre es un término, obviamente, que en Occidente se remonta al Renacimiento, ¿no? Es decir, esa colocación de lo humano como el sujeto de la historia, como el sujeto del tiempo humano, es una entidad que desde la modernidad comenzó a tambalearse, a desestabilizarse, ¿no? De algún modo, cuando se supera, entre comillas supera por supuesto, ese teocentrismo medieval donde Dios es el centro, esa entre comillas superación del teocentrismo medieval supone la producción de una nueva centralidad, de una centralidad superpresente y supercentral, que es la de lo humano, ¿no? Lo humano, acuérdense del hombre de Vitruvio, de Leonardo, el ser humano es la medida de todas las cosas, ¿no? Con esa arrogancia humana, con esa soberbia humana que caracteriza el humanismo, por supuesto, ¿no? Y esta es una universidad humanística. Entonces,
es la idea de que existe un centro, que ese centro es el ser humano, y si antes se creía que, qué sé yo, que Dios era el origen y el fin de todo y el centro de todo, con el antropocentrismo moderno se comenzó a colocar a lo humano como el origen, el fin de todo y como el centro de todo, ¿no? Es decir, la idea de lo humano generaría la ilusión de una suerte de consistencia, una suerte además de completud, ¿no? Una cosa bastante maciza, supuestamente, ¿no? Bastante sólida, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿no? Eso es si pensamos el concepto de hombre así de modo absoluto, o sea, de modo aislado, independiente de cualquier otro concepto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si es que uno piensa una palabra así, de manera aislada, individual, qué sé yo, uno puede tener más o menos como cierta convicción de que, bueno, sí sé qué es lo que significa, ¿no? Pero basta con contrastar esa palabra con otras palabras, con una y otra y otra y otra y otra y otra y otra palabra, para darnos cuenta rápidamente que la aparente seguridad que teníamos sobre el significado de esa palabra inicial, esa seguridad se nos va desvaneciendo en el aire, se nos va tambaleando, ¿no? Eduardo Chirinos, poeta peruano, que murió hace algunos años, decía, por ejemplo, acerca del diccionario, que el diccionario es la noche oscura del significante, ¿no? Uno intenta encontrar el significado de una palabra en el diccionario y con lo único que se encuentra uno es con más palabras, con más significantes, ¿no? Y nunca encuentra en sentido estricto el significado así absoluto, tajante, pleno, completo, bien armado de ninguna palabra, ¿no? Entonces, basta con digamos, que las palabras son así como bueno, hay una película de mi generación, los Gremlins, no sé si les suena, ¿no? Las palabras son como los Gremlins, ¿no? Si están de a dos, está jodida la cosa, ¿no? Y además le echas agüita, peor, ¿no? Se convirtieron en monstruos, una cosa así, pero demencial, ¿no? Incontrolable. Entonces, claro, dos palabras se juntan y claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando dos palabras se comienzan no sé, a bordear la una respecto de la otra, lo que uno se encuentra es que lo que creía uno que era el significado de una palabra como una cosa positiva, propia de esa palabra, uno se da cuenta que en realidad no es así, ¿no? Si lo que consideramos el significado de una palabra es en realidad una ilusión de la relación diferencial entre por lo menos dos palabras, ¿no? Pongamos a pensar en estas dos palabritas muy comunes, hombre y mujer, ¿no? Uno se pone a pensar, escarbar así como más sesudamente qué es un hombre, qué es una mujer, y no encontramos por ningún lado la, entre comillas, esencia del hombre y la, entre comillas, esencia de la mujer, ¿no? Más allá de lo que la gente de Con mis hijos no te metas quiera creer, por supuesto, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es un hombre? Bueno, lo que no es una mujer. ¿Qué es una mujer? Lo que no es un hombre. Entonces, digamos que mucha claridad no hay, ¿no? ¿Qué es un papá? Lo que no es una mamá. ¿Qué es una mamá? Lo que no es un papá. ¿Qué es un papá? Lo que no es un hijo. ¿Qué es un hijo? Lo que no es un padre, ¿no? Es decir, en principio, los, entre comillas, significados de una palabra tienen que ver, repito, con esa relación diferencial, pero por el otro lado está la idea de que el pleno, total, absoluto significado de una palabra nunca está allí dispuesto de manera inmediata. Siempre se está posponiendo, siempre se está demorando el momento en el que, cual maná del cielo, va a llegar el significado y nos va a aclarar todo, ¿no? Ese proceso es lo que Jacques Derrida, este pensador francés, postestructuralista, desconstruccionista, en fin, como se le quiere decir, es lo que Jacques Derrida llama la
vamos, para traducirlo de una manera un poco extraña, la diferencia, ¿no? O la différence, no es en francés. Es decir, la diferencia, en vez de diferencia, supone dos cuestiones, ¿no? Supone que en ningún elemento de la estructura lingüística, o sea, ninguna palabra tiene un valor semántico positivo, sino que siempre está en función de las relaciones diferenciales con otros elementos de la estructura. Y por otro lado, la idea de diferencia en realidad supone que el significado siempre es una suerte de promesa por venir, por realizarse en un futuro que nunca llega, ¿no? Porque claro, ¿no? Porque cuando el futuro va supuestamente a concretarse y nos localizamos en eso que era el futuro, inmediatamente ya no es el futuro, sino es el presente, ¿no? Es como este lema de algunas tiendas que todavía tienen, dicen, hoy no fío, mañana sí. ¿No? ¿Sí lo han visto, no? Me acuerdo que lo veía ahí en la casa de una tía mía, en un callejón en el centro de Lima, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué querrá decir, no? Y claro, el chino en la esquina, el tendero, decía, hoy no fío, mañana sí. Y claro, cuando llegas mañana, te decía lo mismo. Oye, pero ya es mañana. No, pero cuando es mañana ya es hoy, ¿no? Entonces, es un cambalache, ¿no? Siempre se está difiriendo, ¿no? La idea del diferir como posposición, como cuando uno dice se transmite un partido de fútbol en diferido, ¿no? Entonces, esa diferencia que es característica del lenguaje es, vamos a decirlo juarrocianamente, es la responsable de ese abismo, ¿no? Es decir, hay algo que entre dos palabras, entre dos significantes, hay algo que no se llega a cerrar, ¿no? Eso que no se llega a cerrar, no es así, que antes se creía que era consistente el hombre, ahora cuando emergen dos palabras, digamos, es el sujeto, sí, pero es un sujeto lábil, es un sujeto que ya no se nos presenta de manera clara y distinta, sino que ese sujeto que habita cual abismo entre dos palabras es un poco como una suerte de ectoplasma en el negativo fotográfico, ¿no? Bueno, hoy en día ya no se utiliza mucho rollo para hacer foto, ¿no? Salvo acá nuestro querido Michael, camarógrafo, fotógrafo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hubo una época en que tomábamos fotos con rollo, ¿no? De película. Y se hacía el disparo, por supuesto, y estaba el negativo, ¿no? Ese negativo, que parece una suerte de ectoplasma, ¿no? En lo que prima, pareciera, es precisamente lo que falta, ¿no? En el negativo fotográfico no están las cualidades positivas del objeto o del sujeto fotografiado, ¿no? Sino que justamente lo que resalta es precisamente lo que falta, una ausencia, ¿no? Juarros podría decir un abismo, ¿no? Entonces, el sujeto digamos, juarrociano, el tipo de sujeto que aparece en este tipo de poemas es aquel que emerge tras la caída del hombre, ¿no? O sea, del hombre con H mayúscula, en singular y encima masculino, ¿no? O sea, allí donde se nos caen un poco las convicciones, las certezas de que puede haber una definición de naturaleza humana, allí es donde en sentido estricto emerge el sujeto, ¿no? Digamos, el sujeto un poco como aparece también en el pensamiento lacaniano o como aparece en el pensamiento derridiano, ¿no? Pasemos a otro poema. ¿De dónde es este poema? De la cuarta poesía vertical, si puedes retroceder. ¿Qué se te digo, Roberto Jorros? Giancarlo. No me acuerdo el número, pero es un poema que comienza con las palabras son pequeñas palancas
pero no hemos encontrado aún su punto de apoyo. ¿Lo encuentras por ahí? La cuarta es... Dentro de la cuarta poesía vertical. 46. ¿Sí? Sí. Porfa, si puedes leerlo en voz alta. Las palabras son pequeñas palancas, pero no hemos encontrado todavía su punto de apoyo. Las apoyamos unas en otras y en el piso centro. Las apoyamos en el rostro del pensamiento que devora su máscara. Las apoyamos en el río del amor y se van con el río. Y seguimos buscando su suma en una sola palanca, pero sin saber qué queremos levantar, si la vida o la muerte. Si el hecho mismo de hablar o el círculo cerrado de ser hombres. Bacán. Te voy a pedir que lo pongas otra vez al comienzo del poema para que puedan visualizarlo. Este poema me encanta también porque me acuerdo que yo el año pasado estaba trabajando en un colegio con chicos de sexto de primaria y primera de secundaria y les preguntaba, ¿no? ¿Qué son para ustedes las palabras, no? En fin, me decían tonteras, ¿no? Son medios de comunicación, ese tipo de vainas, ¿no? Y me decía, pero no sé, traten de pensar cualquier cosa, ¿no? Con mis pequeñines hacemos eso, ¿no? Y dicen cosas así, pero Juarros queda chiquitito frente a mis chicos, ¿no? Y claro, esa idea de las palabras son pequeñas palancas, casi digo palanca de cambio. Las palabras son pequeñas palancas, pero no hemos encontrado aún su punto de apoyo, ¿no? Es interesante esta imagen. Y luego utiliza la imagen del edificio, ¿no? Las apoyamos unas contra otras, pero el edificio cede, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, una palanca evidentemente es un dispositivo para intentar levantar algo, ¿no? Es decir, si las palabras son palancas, tal como está en este poema, uno tendría la ilusión, por supuesto, de que nos van a servir para darle soporte, para darle fundamento a, entre comillas, nuestro mundo, a la realidad, ¿no? Y bueno, uno intenta confiar en las palabras, ¿no? Octavio Paz, en el inicio del capítulo titulado El lenguaje del libro El arco y la lira, que es una idea que siempre la repito porque me parece muy interesante, él dice, la primera actitud del ser humano ante el lenguaje es la confianza, ¿no? O sea, pucha, tanto... Digamos, podemos ser súper deconstruccionistas, lacanianos, juarrosianos, etcétera, etcétera, y sin embargo seguimos teniendo nuestros actos de fe sobre el lenguaje, ¿no? O sea, tanta fe depositamos al lenguaje que creemos en este momento, yo creo que ustedes me entienden y ustedes creen que me están entendiendo, ¿no? Entonces, maravilloso, ¿no? Nos engañamos deliciosamente, ¿no? Porque si no, aparentemente la cosa no funciona, ¿no? Pero pongámonos a pensar que, no sé, nuestras, entre comillas, identidades personales, nuestras identidades sociales, nuestros vínculos más caros, se construyen, en el sentido más de albañil, ¿no? De construcción, se construyen sobre la base de palabras, ¿no? Siempre cito esa cancioncilla de, ahí no me acuerdo quién, ¿no? Esta de la nueva ola de palabras, 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 tan solo palabras hay entre tú y yo, ¿no? Y claro, ese tan solo palabras hay entre tú y yo es interesante porque uno podría decir, ¿y hay otra cosa? O sea, aparte de palabras, ¿hay otra cosa? Bueno, sí, silencios, ¿no? El tema del silencio lo veremos después. Pero claro, hay palabras y palabras, ¿no? El problema es que le depositamos tantas expectativas a las palabras que queremos que las palabras sean como plataformas de seguridad, que sean garantías para que la vida en común entre los seres humanos realmente pueda ser exitosa, ¿no? Y claro, ¿no? Y sin embargo nos damos cuenta permanentemente en el día a día, en las interacciones entre diferentes tipos de sujetos,
Más bien que lo que prima sobre la base del uso de las palabras son los malentendidos y peor todavía los conflictos, las discordias, las rivalidades, los celos, la envidia, el odio, la cólera, la ira, la furia, etcétera, 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 ¿no? El desacuerdo, ¿no es así? En otros términos, ¿no? Claro, ¿no? Uno dice, ay, pero que el lenguaje es un medio de comunicación. ¿Qué medio de comunicación, no? Basta con, no sé, pues, pongámonos a recordar cualquier tipo de discusión de pareja, ¿no? O sea, no hay cosa más absurda que el diálogo de una discusión de pareja, ¿no? Es muy parecido a, en fin, una obra teatral que estoy trabajando con algunos de mis alumnos, Esperando Godot, de Samuel Beckett, ¿no? Algunos de mis alumnos que trabajaban en esa obra teatral me decían, pero la forma en que hablan es absurda. Digo, pero recuerda una discusión de pareja, es igual, ¿no? La misma vaina. Pero bueno, el punto es que, fíjense, inclusive en las ciencias sociales, en las humanidades del siglo XX, se comenzó a utilizar una palabrita, una metáfora conceptual, aunque suene raro eso. Bueno, metáfora conceptual es un oxímoron. Se comenzó a utilizar una metáfora para entender el lenguaje, que es la de estructura, ¿no? Yo les hablaba hace un rato de Ferdinand de Saussure, el lingüista ginebrino, que en el año 1917 publica su curso de lingüística general, y Saussure es el que utiliza el término de estructura o de sistema. Él dice que la lengua es un sistema o es una estructura. De hecho, el término estructura es un término prestado de la ingeniería o de la arquitectura, así como el término sistema es un término prestado de la cibernética, ¿no? Solamente que se ha puesto de moda, la gente habla sistema, ¿no? Y es un término proveniente de la cibernética, por supuesto, ¿no? Pero la palabra estructura es una palabra que sí, que parece más apropiada para un edificio, ¿no? Claro, por eso es que utiliza la cuestión esa de las apoyamos las unas sobre las otras, pero el edificio cede, ¿no? Podemos creer que la lengua o el lenguaje o el discurso es una suerte de estructura, como creían Saussure y sus seguidores, los pensadores llamados estructuralistas, ¿no? Pero claro, uno dice, ¿qué ondas? No, medio rara la cosa, porque si el lenguaje o la lengua o el discurso es una estructura, vamos, las palabras, que serían como los ladrillos o las columnas de esa estructura, muy sostenedoras no son, ¿no? O sea, yo agarro un ladrillo y obviamente un ladrillo es más duro que una palabra, ¿no? Bueno, en principio no puedo coger una palabra, ¿no? Entonces, el material del que están hechos las palabras es un material deleznable, ¿no? Es un material evanescente, ¿no? Son materiales, pero es una materialidad evanescente, ¿no? Es una materialidad ectoplásmica, es una materialidad espectral, es una materialidad fantasmal, ¿no? Un poco como el espectro del papá de Hamlet, ¿no? O como ese inicio del manifiesto comunista de Marx de 1848, donde dice: un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Podríamos decir, un fantasma recorre el mundo, es el fantasma del lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje, el discurso, la lengua, es también una cosa medio espectral, ¿no? Y tiene sus pequeños bloques espectrales que son las palabras, ¿no? Algunos lingüistas han tratado de comprender la, entre comillas, estructura lingüística sobre la base del Lego, ¿no? Todos hemos jugado Lego alguna vez, o Play, o no sé, lo que quieran. Pero claro, si bien es cierto, los bloquecitos del Lego pueden ser útiles para tratar de comprender la, entre comillas, estructura lingüística, no obstante, también siguen siendo los bloquecitos del Lego demasiado sólidos
o sea, demasiado tridimensionales, ¿no? Demasiada ilusión de consistencia tienen los bloquecitos del Lego. No importa, pueden ser chiquitos, pueden ser grandes, puede ser una columna de acá de este edificio, puede ser un bloquecito del Lego, pero sigue siendo la ilusión de consistencia, la ilusión de tridimensionalidad, ¿no? Digamos que una palabra tridimensional no es, ¿no? Entonces no puede sostener ningún tipo de estructura imaginaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda estructura social, estructura lingüística, estructura política, estructura cultural, estructura psíquica, en el fondo también, si ustedes quieren, es de naturaleza ectoplásmica, ¿no? Hay una idea que dice Derrida sobre el concepto estructura, ¿no? Dice Derrida, la estructura, toda estructura, si la hay, no tiene origen, no tiene fin y no tiene centro, ¿no? Es bastante esa idea emparentada a este poema de Juarros, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? En fin, vayan ustedes a saber, ¿no? ¿Hacia dónde va? Peor, ¿no? Uno dice, ¿hacia dónde va? Pongamos a pensar una lengua. ¿Hacia dónde camina una lengua? Dios sabe dónde, ¿no? No tenemos ni idea, ¿no? Una lengua no va hacia ningún lado, ¿no? O sea, una, entre comillas, estructura lingüística no va hacia ningún lado, ¿no? ¿Cuál es el centro de una lengua? Ninguno. No tiene centro una lengua, ¿no? ¿Cuál es el origen? Pucha, cuando uno estudia filología, cuando uno estudia lingüística histórica, lo único, digamos, lo que jamás uno puede determinar es cuál es el momento o cuáles son las circunstancias sociales concretas en que nace una lengua. Eso es imposible saber, ¿no? Y peor aún, cuáles habrían sido las circunstancias concretas en que el lenguaje apareció en el planeta Tierra, ¿no? Claro, uno podría tener una máquina en el tiempo y dice, vamos a ver el momento en que nació el lenguaje, que apareció el lenguaje, en fin, una pastrulada. Pero entonces pongamos a pensar que todas esas articulaciones discursivas que nos parecen edificios están, no sé, construidas con esos bloquecitos del Lego que es el lenguaje, pero que no está hecho de plástico sino de ectoplasma y que lo que contiene es vacuidad, ¿no? Obviamente eso es una contradicción, ¿no? Que algo contenga un vacío. Pero va señalando luego una serie de cuestiones más, ¿no? El poema, que sí está este deseo porque buscamos, porque todas las palabras, digamos, o buscamos su suma en una sola palanca, ¿no? Algo así como Arquímedes, ¿no? Dame un punto y te moveré el mundo, ¿no? Dame una sola palanca palabra y te moveré el mundo. Claro, me acuerdo que por ahí escuchaba a alguien hace un tiempo que decía, ay, ¿cómo me gustaría tener así la palabra correcta para que todo se arregle, todo se solucione, ¿no? O sea, es la idea de una palanca que te pueda permitir mover todo eficientemente, te pueda permitir subir, bajar las cosas y todo bacán, ¿no? Luego hay otra parte del poema, de esa segunda estrofa, en la que se habla, que me encanta esa parte, hay esta contraposición entre la máscara y el rostro, ¿no? La máscara estaría del lado de las palabras y el rostro estaría del lado del pensamiento, ¿no? La devora su máscara, ¿no? O sea, como si el lenguaje, que estaría del lado de la máscara, terminara devorando el rostro, que es el pensamiento, ¿no? Porque claro, está típicamente uno dice, ¿no? ¿Qué es primero, el pensamiento o el lenguaje, ¿no? ¿Qué es primero, el pensamiento o las palabras? Bueno, en realidad es un poco como la pregunta como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, claro, lo que uno puede ver en el fondo, con esa parte del poema, es que esa suerte de materia prima que tendría que haber sido el pensamiento para el lenguaje, en realidad ha sido fagocitada por el
por la materia verbal misma, ¿no? Y ya no se puede distinguir, digamos, taxativamente entre lo real y lo aparente, entre la realidad y la ficción, ¿no? Todo está así mezclado, ¿no es cierto? En una entrevista que le hicieron a Juarros, ya no me acuerdo en qué año, en algún momento de finales de la década de los 80, creo, Juarros, sobre el concepto de realidad, dice algo así como: la realidad se descubre inventándola, ¿no? Me encanta eso, porque eso es postconstruccionismo, ¿no? O sea, lo que diría el construccionismo postmoderno es: la realidad se inventa, ¿no? La realidad es una invención sociosimbólica del sujeto, ¿no? Eso es lo que diría, digamos, la doxa construccionista postmoderna contemporánea, ¿no? Pero Juarros me parece que piensa eso de manera mucho más compleja, ¿no? No es que simplemente o se inventa o se descubre, ¿no? Sino que la forma de su descubrimiento es la invención, ¿no? Es decir, la forma en que Juarros la forma en que Juarros ve, ¿no? Digamos, comprende lo real, siempre da la posibilidad para acoger lo paradójico, para acoger lo aporético, ¿no? Incluso cierta forma de asumir el pensamiento postestructuralista, cierta forma de asumir el pensamiento deconstruccionista, nos hace creer en muchas ocasiones acerca, por ejemplo, del concepto de identidad, que, bueno, sí, no, en el sujeto no hay nada que permanezca, todo es cambio. Sin embargo, podríamos darle un poco más de vuelta a eso, ¿no? Uno podría decir sí y no. O sea, si bien es cierto, el esencialismo no tiene razón en el sentido de que no hay un contenido sustancial, esencial, que permanezca a lo largo del tiempo y que defina al sujeto. No obstante, tampoco es que nada permanezca. Lo que podríamos decir un poco juarrosianamente, que lo que permanece en el sujeto es una nada, una vacuidad, una falta, una ausencia, ¿no? Me invento una palabra, una descoincidencia del sujeto consigo mismo, ¿no? Es decir, si bien es cierto, no hay una positividad en tanto una sustancia realmente presente, ¿no? Sino que eso, repito, que permanece en el sujeto, ¿no? Es la presentificación de una ausencia, ¿no? O sea, es la ausencia que insiste, ¿no? Como una suerte de cuerpo alienígena, vamos a decirlo así, dentro del sujeto, ¿no? Es la ausencia que insiste y que habita en el sujeto, pero así, como ausencia, como vacío, como falta, como carencialidad, como falta de presencia, ¿no? Es esa ausencia que es lo que en el fondo empuja, ¿no? La ausencia de rostro, por ejemplo, ¿no? Hay en el libro Desasosiego, Fernando Pessoa dice algo así como: soy el plural de nadie, ¿no? Esa frase, soy el plural de nadie, me parece maravilloso, porque precisamente lo que devela es que, por un lado, el sujeto está alredorizado, no encuentro otra palabra, rodeado, ahí está, ¿no? Pero me gusta más alredorizado, ¿ya? El sujeto está alredorizado de una multiplicidad de identificaciones simbólicas, ¿no? Pero ninguna de esas identificaciones simbólicas que intentan, así como succionar al sujeto como si fueran sanguijuelas, esas identificaciones simbólicas, ninguna realmente lo llega así a chupar o a chuponear del todo al sujeto, ¿no? Siempre hay una no identificación, ¿no? Una imposibilidad,
un fracaso de la identificación, una imposibilidad de la identificación, ese fracaso, esa imposibilidad de la identificación, es ese punto en el que el sujeto se sabe nadie, ¿no? Nemo en latín, como buscando a Nemo, por supuesto, ¿no? Del dibujito animado, ¿no? O en el caso de Ulises, por supuesto, ¿no? En este canto donde Ulises tiene todo ese impasse con el cíclope Polifemo, ¿no? El propio Ulises oscila entre ser nadie y ser alguien, ¿no? O sea, plural de nadie, ¿no? O sea, ya Pessoa está contenido en Homero, ¿no? Como dice Borges, en Homero está toda la literatura occidente, ¿no? Entonces Pessoa ya está en Borges, ¿no? Perdón, Pessoa ya está en Homero. Eso de Pessoa está en Borges es un tema de tesis. Bueno, ya no sé, me fui un poco al cuerno. Pero entonces la idea, vuelvo, ¿no? De una ausencia, me voy a inventar otra palabra, una nadiedad que habita y deshabita al sujeto gracias a que está alredorizado de palabras, ¿no? Y claro, el problema es que, como dice Juan Rosa al final, no sabemos exactamente qué queremos levantar, no sabemos si es la vida o es la muerte, el hecho mismo de hablar, ¿no? Ese blablableo, ¿no?